tema del álgebra vectorial y vamos a empezar este tema definiendo escalares y vectores. Ya sabemos lo que son los escalares y los vectores, o deberíamos saberlos, pero eso vamos a repasarlo. Un escalar está definido por un número. En física usamos los escalares para ciertas magnitudes que se definen simplemente con un número y su unidad, como puede ser la masa, el volumen. Un vector es un conjunto de números con ciertas propiedades. En física también utilizamos los vectores para otras magnitudes. Las magnitudes que tenemos con un escalar se llaman magnitudes escalares y las magnitudes que se usan con un vector, magnitudes vectoriales. Las magnitudes que se usan con un vector, nunca nos podemos olvidar que también llevan unidades. Entonces, el escalar lo podemos definir como un número y el vector como un conjunto de números. Este conjunto de números tiene ciertas propiedades. Dependiendo la magnitud que vamos a medir, utilizamos un escalar si la magnitud es escalar o un vector si la magnitud es vectorial. ¿Qué tiene de especial los vectores? Que nos dan una idea de direccionalidad. Es decir, no es lo mismo la masa, que la masa siempre es la misma, da igual cómo la midamos, que un vector. No es lo mismo una velocidad de 108 km por hora yendo de Madrid a Valencia que yendo de Madrid a Bilbao. No vas a llegar al mismo sitio dependiendo de la dirección, aunque el valor del vector sea el mismo, la dirección no. Por eso el vector siempre nos da una idea de direccionalidad, hacia dónde va. ¿Para qué utilizamos vectores? Como ya hemos dicho, para direccionalidad, como por ejemplo en las fuerzas, que no es lo mismo hacer una fuerza en una dirección o en otra. Para indicar la posición, en un sistema de coordenadas podemos calcular el vector posición en las distintas coordenadas. O también para las superficies. Cuando nosotros tenemos una superficie, vamos a poner una superficie curvada, podemos indicar un vector superficie que es perpendicular a dicha superficie. Vamos a suponer que es perpendicular así. Lo voy a llamar S, el vector superficie, y el vector superficie tendrá un módulo, que luego veremos lo que será igual a esta superficie. La dirección será perpendicular a la superficie y el sentido siempre irá de la parte convexa a la parte cóncava. Y vamos a seguir ahora viendo qué es un vector. Un vector se puede definir dentro de un espacio vectorial, y ese espacio vectorial, que es una construcción matemática, se puede definir como un conjunto de aparataje matemáticos en el que se definen operaciones con ciertas propiedades. Eso dentro de un espacio vectorial, y la definición matemática nos parece muy complicada, pero nosotros vamos a aplicar los vectores a la física. Por lo tanto, vamos a hacerlo de una manera mucho más simple. Un vector es un segmento colocado encima de una recta que contiene a dicho segmento. El vector lo podemos denominar, por ejemplo, con una letra y siempre poniéndole una flecha encima. Esto indica el vector. La punta de la flecha puede ser que no aparezca cuando definimos el vector. En ocasiones, cuando queremos ahorrar tiempo, por ejemplo, escribiendo ordenador, podemos encontrar que en vez de la flecha se escribe la letra del vector en negrita. Si nos encontramos esto, quiere decir que es un vector. Este vector tiene un punto de origen, vamos a llamarle M, y un punto de destino o un punto final que se llama N. A este vector U, que va de M a N, también se le puede denominar como el vector Mn, definiendo los puntos del que parte y al que llega. Si M y N fuesen el mismo punto, entonces tendríamos el vector 0. ¿Qué podemos definir un vector? Un vector podemos definir dirección. La dirección es la dirección de la recta que lo contiene, es decir, esta dirección de aquí. Puede ser dirección norte, dirección sur, aunque es la misma porque es norte-sur, dirección este-oeste. Podemos definir también el sentido, que es cada una de las dos posibilidades que tenemos para recorrer la recta, es decir, podemos ir en este sentido o en sentido contrario. Y por último, el módulo, que es la longitud de la flecha del vector, la longitud del segmento. Dentro de los vectores podemos definir esto dentro de un vector, pero podemos definir distintos vectores. Dentro de los tipos de vectores tenemos el vector libre. El vector libre es un vector que nosotros podemos mover por el espacio manteniendo siempre la dirección, el módulo y el sentido. Es decir, si nosotros tenemos este vector, cogerlo y moverlo a cualquier punto. Pero siempre tiene que estar apuntando en la misma dirección y en el mismo sentido, y siempre tiene que tener el mismo módulo. Tenemos también vectores deslizantes. Estos no son tan libres como los anteriores, sino que solo se pueden deslizar por la recta. No pueden cambiar de recta, pero sí es que se pueden subir o bajar de arriba abajo por la recta. Por último,
Tenemos los vectores fijos. Estos vectores no los podemos mover de donde están. Siempre están fijados a su punto de origen y a su punto de destino. No los podemos mover a otro lugar. Nosotros en física vamos a trabajar con vectores libres. Por lo tanto, estos otros dos los dejamos para matemáticas. Vamos a continuar con el espacio vectorial y la base de vectores. Y para ello simplemente vamos a hacer una aplicación a la física, empezando con dos dimensiones. Vamos a suponer que cogemos dos direcciones, las que sean. Las llamamos dirección 1 y dirección 2. Y dentro de esas dos direcciones voy a dibujar un vector. Es el vector A. Este vector lo puedo dibujar haciendo su proyección en cada una de las direcciones. Es decir, puedo hacer la proyección en la dirección 1 y obtendré A1, que es un vector, que es la proyección del vector A en la dirección 1. Y puedo hacer la proyección en el 2 y tendré A2. El vector A de esa manera puede estar representado como A1 más A2. Una vez que tengo definidos A1 y A2, puedo definir un vector en la dirección 1 que tenga la misma dirección y sentido que A1, pero su módulo sea 1. Este vector de aquí, que voy a llamar E1. Y lo mismo en la dirección 2. Un vector que tenga la misma dirección y sentido, pero módulo 1. Y lo voy a llamar E2. A estos vectores se les llama vectores directores. Vamos a suponer, porque nos conviene para física, que estos vectores tienen módulo 1 y por lo tanto les vamos a llamar vectores unitarios. A estos vectores unitarios, en vez de la flecha, se le pone un acento circunflejo, como en francés. De esta manera podemos descomponer el vector, ya hemos descompuesto el vector en un vector A1 en la dirección 1 y un vector A2 en la dirección 2, pero ahora podemos suponer que A1 es lo mismo que el número A1, un número, multiplicado por el vector unitario E1. Y A2, el vector A2 será un número A2 multiplicado por el vector unitario E2. De esta manera, el vector A lo puedo representar como un escalar multiplicado por un vector unitario más otro escalar multiplicado por el otro vector unitario. Los vectores unitarios me darán la idea de dirección y los números, los escalares, me darán la idea del módulo y también del sentido, porque si A1 es positivo, como en este caso, irá hacia adelante, si A1 fuese negativo, iría hacia atrás. Los vectores E1 y E2 son lo que se denomina base de vectores de este espacio vectorial. ¿Qué son esta base de vectores? Es el mínimo número de vectores necesario, el mínimo número de piezas para construir cualquier vector dentro de este espacio vectorial. Estos vectores unitarios deben ser linealmente independientes, es decir, un vector unitario, un vector de la base de vectores, no puede representarse como la suma de otros vectores de la base de vectores. Por lo tanto, ya tenemos representado el vector como un número, un escalar, por un vector unitario, siendo E1 y E2 la base de vectores. A1 y A2, estos escalares, estos números, son lo que se denomina componentes del vector en esa base. Estos son las bases de vectores y estos son los componentes del vector en dicha base. Nosotros en un espacio vectorial podemos definir la base que la que mejor nos venga. Si nosotros queremos construir este vector como lo hemos hecho tradicionalmente, el vector A representarlo como A1, A2, esto quiere decir que la componente en la dirección del vector unitario E1 es A1 y que la componente en la dirección E2 es A2. De esta manera recuperamos la forma tradicional que tenemos. Esto, que lo hemos hecho en 2 dimensiones, lo podemos hacer también en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en cualquier número de dimensiones. En la teoría de cuerdas, por ejemplo, hay espacios de 11 dimensiones, de 21 dimensiones y en matemáticas podemos llegar a espacios vectoriales de dimensión infinita. Nosotros nos vamos a quedar como mucho con 3 dimensiones. Lo más importante es entender la base de vectores que nos van a servir para entender mejor la representación de los vectores. Vamos a pasar ahora a las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son las que conocemos de toda la vida. Dibujado en 3 dimensiones tendremos el eje X, el eje Y y el eje Z. Estos ejes los podemos dibujar en cualquier giro que podamos hacer en estos ejes. Es decir, si los giro en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj, puedo dibujarlo como X, Y, Z. El Z saliendo, o incluso podría dibujarlo X, Y, Z. Es lo mismo, pero girando los ejes. Las coordenadas cartesianas es la base más útil que podemos utilizar, o que más vamos a utilizar, la que nos va a resultar más útil dentro de la física de bachillerato. No quiere decir que sea la mejor para todos los problemas. Hay otro tipo de coordenadas, como pueden ser las coordenadas esféricas, las polares. En ese sentido, podemos dibujar
la base de coordenadas que más útil nos sea en cada problema, pero en bachillerato con las cartesianas nos es suficiente. Como he dicho, esto lo podemos representar, esto es la perspectiva caballera, pero si queremos ahorrarnos una de las dimensiones, podemos dibujar 3 dimensiones de esta manera, dibujando aquí la X, aquí la Y. Estamos en esta representación, X horizontal y vertical, y la Z vemos que sale. Para representar algo que sale del plano, tenemos la representación de vectores en el plano, entrando o saliendo, que se dibujan con un círculo. Voy a dibujarlo aquí. Podemos dibujar un círculo y si le ponemos un punto en medio del círculo, quiere decir que el vector es saliente. Es decir, el vector sale hacia afuera, del plano hacia arriba. Si le dibujamos una X, el vector es entrante. Es decir, el vector entra en el plano. Esto lo podemos ver como si fuese una flecha. Cuando la flecha viene hacia nosotros, vemos la punta de la flecha y por eso dibujamos el punto. Cuando el vector se aleja de nosotros, vemos las plumas de las flechas y por eso vemos la X. Bien, una vez dicho esto, podemos representar estas coordenadas cartesianas con una base de vectores. Ya hemos hablado antes de la base de vectores E1, E2, E3 y tenemos 3 dimensiones. En las coordenadas cartesianas podemos elegir una base de vectores en las que tengamos vectores unitarios en cada una de las direcciones. Esto ya nos tiene que sonar de primero de bachillerato. El vector unitario en X es el vector Y, en el eje Y es el vector J y en el eje Z es el vector K. Por lo tanto tenemos los vectores IJK, que es la base del espacio cartesiano. De esa manera podemos representar cualquier vector. Vamos a suponer que queremos representar el vector A, este de aquí, que si os fijáis está saliendo del plano, pero tiene componentes en las 3 dimensiones. Tendremos que el vector A es igual a en X multiplicado por el vector Y, más a en Y multiplicado por el vector J, más a en Z multiplicado por el vector K. Lo que normalmente escribíamos como... Si nosotros queremos representar, por ejemplo, el vector posición, el vector R, lo representaremos como XY más IJ más ZK, o lo que es lo mismo, X y Z. De esta manera, X y Z son escalares y JK son vectores. Nos dan la idea de dirección y sentido, nos lo dan los vectores unitarios. X y Z lo que nos dicen es el módulo y el sentido en esas direcciones, lo mismo que AX y Z. Estos son escalares y estos son escalares. Lo que nos dan los vectores es IJK. Y con esto tenemos explicadas las coordenadas cartesianas.